La historia comienza dentro de una lujosa sala VIP donde una mujer hojea una revista esperando dar a luz. Pero su paciencia se agota y les grita enojada a las enfermeras para que se apuren y saquen al bebé, todo mientras sigue concentrada en su revista. Momentos después, el sonido del llanto de un bebé llena la habitación. Un miembro del personal sale corriendo, felicitando alegremente al abuelo. Los invitados se reúnen alrededor, ofreciendo sus felicitaciones al señor Liu, quien les agradece gentilmente por su amabilidad. Curioso, le pregunta a una de las sirvientas sobre el paradero de Siquen, solo para escuchar que el joven maestro está ocupado manejando algo en la tierra. Su expresión se oscurece de inmediato, furioso por la ausencia de su hijo y llamándolo un bueno para nada inútil. De repente, un extraño grito penetrante resuena desde el interior de la sala de partos, dejando a todos sobresaltados e inquietos. El señor Liu se levanta rápidamente, ansioso, y exige saber qué está sucediendo adentro. Dentro de la habitación, los ojos de la madre se abren en shock cuando una luz cegadora estalla. Cuando el abuelo y sus asistentes entran corriendo, quedan atónitos, congelados en la incredulidad. La deslumbrante luz proviene del mismo recién nacido, su pequeño cuerpo envuelto en arcos de relámpagos dorados. Para todos los demás, es un milagro, pero para el bebé, es algo completamente diferente. En su mente, sonríe pensando que nadie creería jamás que un simple plebeyo como él renacería en una familia tan poderosa, despertando con un sentido divino. Una pantalla del sistema parpadea ante sus ojos confirmando la activación de un sentido divino de tipo rayo que ya alcanza el poder del nivel del mar. El abuelo apenas puede creer lo que está presenciando. Su nieto nace con un poder innato que él mismo nunca podría lograr. Su bastón se le resbala de la mano mientras grita asombrado por este talento divino inigualable. Embargado por la alegría, levanta al recién nacido en alto y declara a todos los presentes que el clan Liu ha dado a luz a un prodigio único en una generación. Sin embargo, en lo profundo, el bebé alberga su propia ambición. Él jura apoderarse de todo de este clan y asegurarse de que su supuesto padre nunca tenga otra oportunidad en la vida. Mientras tanto, las sirvientas susurran entre ellas, asombradas de que el joven maestro esté sonriendo en lugar de llorar, un presagio, dicen, de un destino extraordinario. El anciano promete con orgullo dedicar toda la fuerza del clan a criar a este niño. Sin embargo, la mente de nuestro protagonista piensa. Reflexiona sobre los últimos 6 meses desde que fue asesinado por ese vil escoria, sintiendo todavía como si todo fuera un sueño. Hace apenas un mes, fue asesinado por su esposo y renació como su bebé en su vientre. Ella, quien ahora era su madre, había estado bebiendo un tónico especial preparado por una de sus leales sirvientas. En el momento en que el líquido tocó sus labios, un poderoso brillo dorado comenzó a irradiar de su cuerpo. Debido a esto, obtuvo un don extraordinario, una capacidad de crecimiento acelerado, y asombrosamente, ya había alcanzado el rango de incluso estando aún en el útero. No pudo evitar maravillarse de cuán vasta era la diferencia entre los clanes poderosos y los plebeyos. La gente común arriesgaría sus propias vidas por la fuerza que ahora poseía casualmente antes incluso de nacer. Pero esta habilidad lo desconcertó. ¿Crecimiento acelerado? No había registros conocidos de tal habilidad. 2 meses después, se encontró en medio de una peligrosa crisis de absorción causada por el embrión original de la madre, pero la fortuna lo favoreció. Usando su crecimiento acelerado, consumió el embrión original por completo y absorbió su poder, ganando un sentido divino innato de tipo rayo. Rayo, un elemento raro y formidable. El pensamiento lo emocionó. Juró aprovechar al máximo los infinitos recursos de su familia, nutriendo su propio cuerpo y poder hasta que estuviera en la cima. 3 meses después, su sentido divino del rayo ya había avanzado a una etapa intermedia. Mientras tanto, una escena completamente diferente se desarrolló en el mundo fuera de su pequeño santuario. Tacones altos de mujer y ropa interior dispersa cubrían el suelo del dormitorio de su madre. En la cama, pies enredados y cálidos susurros llenaban el aire. Su madre yacía allí con un hombre rubio, sin preocuparse por el hecho de que estaba embarazada. El hombre la cuestionó nerviosamente, preguntándole si no tenía miedo. Ella respondió con frialdad, diciendo que su matrimonio no era más que un arreglo político. Sin embargo, dentro de su vientre, el feto, nuestro protagonista, escuchó todo. El hombre rubio dudaba si el niño era siquiera suyo, mientras que la mujer ignoraba su palabra y lo instaba apasionadamente a que siguiera adelante. El ruido y el caos de su madre y su amante secreto sacudieron la energía del niño por nacer. Absorción, frustrándolo profundamente. Irritado, liberó una ráfaga de energía que hizo que su madre jadeara, quejándose de que la quemaba desde adentro. Para el 6.º mes, su poder ya había alcanzado el rango de máximo y llegó a comprender completamente la constitución única de su madre. Un día, un hombre apuesto se quedó en silencio, mirando el vientre de la mujer, con impaciencia en sus ojos mientras se preguntaba cuándo finalmente nacería el niño. Desde dentro,
el niño por nacer abrió los ojos y miró al hombre con odio hirviente. Su mente etiquetó al hombre como nada más que un perro mestizo sucio. De repente, un recuerdo de su vida anterior brilló ante él. Recordó el día en que fue advertido sobre bestias aterradoras. Uno de sus camaradas, gravemente herido, le había rogado, llamándolo hermano Liu, que escapara mientras todavía pudiera. El compañero clamó por ayuda, atrapado y desesperado, pero todo lo que el joven pudo hacer fue quedarse parado y mirar. Ese día, su amigo fue destrozado por una criatura monstruosa, sus gritos resonaron mientras la bestia lo devoraba por completo, mientras Liu permanecía congelado observando cada momento. Con una sonrisa retorcida, el traidor da la orden, alimenta a la bestia y forma el núcleo espiritual. Sus ojos brillan con malicia mientras observa la escena, disfrutando cada segundo de la desesperación de su víctima. En ese momento, el joven lo nota, un pico masivo que se dirige hacia él con intenciones mortales. Antes de que pueda reaccionar, su antiguo compañero clava una enorme rama directamente a través de su pecho, levantándolo en el aire sin una pizca de piedad. Mira hacia la herida abierta, incapaz de comprender la traición que acaba de sufrir. La risa brota de la escoria, aguda y burlona, resonando en el aire mientras se deleita en el momento. Se burla, diciendo que esto es lo que sucede cuando los tontos sobreestiman su propia fuerza. El joven es arrojado a un lado como basura, su cuerpo roto. Con fuerza menguante, acusa al traidor de usarlo como nada más que cebo para alimentar a las bestias. A medida que la oscuridad se acerca, solo un pensamiento se apodera de su mente: ¿qué será de sus hermanitas? Los recuerdos regresan, él despidiéndose de una de ellas, prometiendo que regresaría pronto. Recuerda agarrar su arma y salir para lo que parecía ser otra misión, dejando atrás a 3 niñas inocentes esperando en esa pequeña casa. Esa noche, bajo el pálido resplandor de la luna, las hermanas miraron por la ventana, susurrándose cuando su hermano mayor finalmente volvería a casa. De vuelta en el presente, dentro del útero, el protagonista renacido hierve de rabia. Su corazón arde con un solo voto para destruir a quien lo arrancó de su familia. Reuniendo su energía, incluso como feto, enfoca su poder y lanza un golpe devastador hacia el exterior. El golpe conecta, golpeando la cara de su supuesto padre con una fuerza que nadie podría haber esperado. El hombre es lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo en agonía, completamente atónito por el golpe invisible. Después de eso, la madre jadeó de dolor cuando el niño en su vientre de repente comenzó a patear desde adentro. Mientras tanto, el padre traidor se revuelca por el suelo, agarrándose la cara, todavía incapaz de comprender lo que acaba de suceder. La mujer gruñe frustrada, quejándose de que el niño ya está causando problemas antes de nacer. Preocupado, el abuelo rápidamente ordena a la enfermera que revise lo que está sucediendo dentro de la sala de partos. La enfermera duda por un momento, luego explica que el talento del joven maestro es extraordinario, lo que ha provocado que su desarrollo se acelere mucho más allá de lo normal. De repente, se detiene a mitad de la frase, sorprendida al darse cuenta de que el bebé está a punto de nacer. La madre, retorciéndose de dolor, grita que alguien convoque al mejor equipo de parto de inmediato. Dentro del útero, el niño se lamenta, pensando en cómo en su vida pasada su fuerza solo había alcanzado el nivel de máximo, y ahora, incluso antes de nacer, ya está al borde de un gran avance. Un mes después, la familia Liu organiza un gran banquete para celebrar al recién nacido. Familias influyentes de todo el sur de Sao llegan con regalos extravagantes ansiosas por honrar al futuro heredero del clan. En medio de las festividades, el abuelo se sienta en silencio observando una actuación de violín con una sirvienta de pie a su lado. Mientras tanto, el protagonista de un mes de edad descansa tranquilamente en los brazos de otra sirvienta, completamente tranquilo a pesar de la ruidosa celebración. Un invitado da un paso adelante felicitando al maestro Leo por su nieto. El anciano asiente cortésmente, aunque sus pensamientos parecen estar muy lejos. Otro invitado se acerca al padre del niño y también le ofrece felicitaciones. Pero la mirada penetrante del bebé se fija en ese hombre, el mismo hombre que lo traicionó en su vida pasada. La ira brota dentro del bebé. Esta es la misma persona que lo alejó de sus hermanas. Allí mismo, en silencio, jura venganza. Recuerdos vuelven a su mente. Los rostros de sus hermanitas irradian alegría mientras se preparan para compartir un pequeño pastel de cumpleaños, sus ojos brillan de emoción. En su vida pasada, había estado hablando por teléfono con el hermano Chen, que estaba impaciente y lo regañaba por llegar tarde a una misión. Se disculpó, pero Chen solo se burló en secreto pensando que lo había contratado solo porque los rumores afirmaban que estaba desesperado por dinero. Chen le aconsejó que usara mejor su cerebro, y el joven le agradeció la oportunidad de trabajo de todos modos. De vuelta en casa, sus hermanas esperaban ansiosamente su regreso para que finalmente pudieran probar el pastel. Se había despedido de una de ellas, prometiéndole que solo se iría a trabajar y que regresaría pronto. Con eso,
tomó el arma guardada en su bolso y salió, dejando a las 3 niñas solas, esperando ansiosamente su regreso. Esa noche, se sentaron junto a la ventana mirando la luna, susurrando su deseo de que su hermano mayor volviera a casa rápidamente. En otra parte, en un bosque sombrío, un misterioso portal brillante resplandece. Un hombre se acerca, con un cigarrillo colgando de sus labios. Es el mismo hombre que había felicitado al joven maestro G antes en el banquete, el propio joven maestro G, el aparente líder de alguna peligrosa operación secreta. Rodeado de sus leales subordinados, el joven maestro G pregunta con calma sobre el progreso de su misión. Uno de sus hombres informa rápidamente que han estado dentro por algún tiempo y que la bestia ya debería estar bien alimentada. Complacido, el joven maestro G felicita al viejo Chen, elogiando lo eficientemente que trabaja y señalando que debió haber sido bien criado. Volviéndose hacia la mujer a su lado, afirma que todo este viaje se hizo por ella. Pero ella solo se burla, burlándose de él como nada más que otro criminal de la familia G, desesperado por subir en la escala social. Ignorando el insulto, el grupo de traidores se dirige hacia el portal brillante, preparándose para dejar atrás ese lugar estéril y desolado. Mientras tanto, en otra parte del páramo, uno de los compañeros del héroe le advierte urgentemente sobre una peligrosa bestia cercana. Para su sorpresa, se informa al joven maestro G de que alguien ha sobrevivido a la masacre anterior, algo que no esperaba. Sonríe con ironía, mencionando que más comida será útil para su medicina. El viejo Chin frunce el ceño, confundido, explicando que todos los que encontraron eran solo soldados de nivel D. ¿Cómo podría alguien seguir vivo? De repente, un ruido ensordecedor resuena por toda la zona atrayendo todas las miradas en una dirección. La expresión de su líder se endurece mientras evalúa la situación. Pronto, se revela la fuente de la conmoción, una bestia con una herida reciente en la pierna, mirando a una figura solitaria. Allí está, el joven magullado y exhausto, manteniendo su posición para lo que podría ser su batalla final. Uno de los traidores avanza con cautela, pero el joven maestro G exige saber quién se atrevió a herir a su bestia. Entonces sus ojos se abren al reconocerlo, conoce al superviviente. Yan, dice en estado de shock. El joven gira la cabeza, confundido, llamando al hermano Chen, todavía tratando de entender lo que está sucediendo. El amigo de Chen pregunta nerviosamente si había traído refuerzos, y en un ataque de pánico, varios enemigos se dispersan y huyen de la escena. De vuelta en la línea de tiempo actual, el bebé renacido aprieta su pequeño puño, jurando vengar esa profunda enemistad. Extiende los brazos, haciendo suaves ruidos de bebé al traidor que ahora está de pie frente a él. El hombre se congela, sin palabras, incapaz de comprender lo que quiere el niño. El padre del bebé explica con orgullo que su hijo quiere que lo sostengan, llamándolo el mayor honor de su vida. Con eso, el traidor toma con cautela al niño, incluso agradeciéndole lo que él llama una recompensa inesperada. El pequeño lanza un grito fingido, enmascarando su verdadera intención. En un instante, una energía de relámpago amarillo brota de su diminuto cuerpo, electrocutando al traidor con una oleada de poder. El hombre grita de agonía mientras la electricidad lo recorre, obligando a sus manos a soltar su agarre. El bebé cae con fuerza sobre el piso de la mansión, el fuerte golpe atrae jadeos de las mujeres en la fiesta y detiene la música a mitad de la actuación. Todas las miradas se dirigen hacia la escena. El abuelo observa en silencio, con una expresión ilegible, mientras que los padres del bebé se quedan congelados, impactados por lo que acaba de suceder. En el suelo, el niño inmediatamente llora en voz alta, manteniendo su fachada inocente y engañando a todos a su alrededor. El traidor, ahora empapado en sudor frío, tiembla de pánico, dándose cuenta de lo mal que han ido las cosas. Aterrorizado por lo que acababa de suceder, el traidor se congela de miedo. El rostro del abuelo se contrae de rabia mientras grita, furioso porque alguien se atrevió a dejar caer al precioso aire de la familia Liu en el suelo. El cobarde inmediatamente se arroja al suelo, arrastrándose a sus pies. Afirma desesperadamente que no fue su culpa, insistiendo en que el joven maestro se movió por su cuenta. Pero el padre del bebé no cree una palabra. Con una mirada llena de desprecio, le da una brutal patada en el pecho al hombre, llamándolo nada más que un perro. El impacto envía al traidor a estrellarse contra el piso de mármol, gimiendo de dolor. Arrastrándose sobre sus manos y rodillas, suplica perdón, jurando que nunca dañaría al niño intencionalmente. Como prueba de lealtad, incluso ofrece sus tesoros para asegurar que las lesiones del joven maestro sean tratadas. Pero en lugar de simpatía, el padre del bebé le da una sonrisa fría y burlona, disfrutando claramente de su humillación. Con un tono helado, ordena a los guardias que arrastren al hombre afuera y le den una buena paliza. Patéticamente, el traidor le agradece el castigo, temblando mientras el guardia lo ve. Mientras tanto, una sirvienta levanta cuidadosamente al bebé de nuevo en sus brazos.
Escondido contra su hombro, el protagonista infantil curva sus labios en una sonrisa malvada y satisfecha de lo bien que funcionó su pequeño plan. El traidor, ahora magullado y aturdido, mira confundido, incapaz de comprender cómo todo se había salido de control tan rápidamente. Pero el niño inteligente inmediatamente comienza a gemir de nuevo, llorando en voz alta para mantener su perfecta fachada inocente. El viejo traidor tropieza en estado de shock, incapaz de creer que el niño volvió a llorar tan fácilmente. El abuelo no pierde tiempo ordenando a la sirvienta que lleve al joven maestro adentro y revise si sufrió alguna lesión por la caída. Una vez que se llevan al niño, el anciano mira fríamente a su hijo y lo critica duramente. Con su estatus familiar, dice, no hay necesidad de mantener a vagos inútiles cerca. Sus palabras duelen profundamente y, con un resoplido desdeñoso, el patriarca sale furioso de la fiesta por la vergonzosa escena. El padre del niño aprieta una copa de vino con tanta fuerza que se rompe en su mano desnuda, y la sangre gotea de su palma. Su rabia hierve al arremeter dando una brutal patada directamente en la cara del traidor. Sin detenerse ahí, lo patea de nuevo antes de ordenar a los guardias que lo arrastren afuera y lo den de comer a los perros de la casa. Las súplicas de piedad del traidor caen en oídos sordos mientras es arrastrado como basura. Luego, el anfitrión les dice con calma a los invitados atónitos que sigan disfrutando de la fiesta, mientras que el bebé planea silenciosamente cómo absorber más poder y crecer más fuerte. Se llama a un médico para que examine al bebé, quien confirma rápidamente que el cuerpo del niño es increíblemente resistente y está perfectamente ileso. Al escuchar esto, el abuelo se echa a reír, celebrando con orgullo que su nieto esté sano y fuerte. Pero para el joven protagonista, hay algo mucho más importante que el orgullo familiar, encontrar a las 3 hermanas que dejó atrás en su vida anterior. Sabe que debe crecer rápidamente, lo suficientemente rápido como para moverse por su cuenta y reclamar la esencia que necesita. Por ahora, sin embargo, comienza a llorar por leche, pidiendo alimento. El anciano ordena inmediatamente a la nuera que amamante al niño y se asegure de que consuma más medicina espiritual para mejorar su salud. La madre, exhausta y pálida, se queja de que lo había alimentado hace apenas unos momentos. Aún así, el patriarca no se conmueve y le dice con severidad que debe soportar esta dificultad por el bien del clan y su heredero. Con visible frustración, se quita el abrigo y levanta al niño, preparándose para alimentarlo una vez más en contra de su voluntad. Mientras mira a su hijo con ojos cansados y enrojecidos, comienza a amamantarlo. Pero incluso a pesar de su fatiga, no puede evitar gemir de dolor, quejándose de que el pequeño bribón está succionando demasiado fuerte. Al ver que su nuera se está poniendo pálida y débil, el abuelo ordena inmediatamente que le traigan sopa tónica para su nutrición. Poco después, la escena cambia a una fuente termal donde el bebé se está bañando con su madre. Ella suspira de agotamiento, quejándose de que ha estado alimentando sin cesar y bromeando pregunta si le debía una deuda en una vida pasada. Pasan 3 meses y el bebé ha crecido rápidamente, ahora gateando por toda la casa con una velocidad sorprendente. Su poder ya ha alcanzado el nivel C, un ritmo que incluso a él le asombra. En su vida anterior, alcanzar tal fuerza le llevó un año entero, avanzando desde el nivel de elemental al intermedio solo después de sobrevivir a peligrosas misiones de Portal y sufrir numerosas lesiones. Pero esta vez, beber la leche de su madre lo ha impulsado desde el nivel C elemental al intermedio en solo 3 meses. Durante una cena familiar, el pequeño protagonista se arrastra con determinación hacia la mesa principal. El abuelo, irritado, reprende al personal por dejar que el aire circule libremente. La doncella se disculpa rápidamente, explicando que el niño gatea tan rápido que no puede seguirle el ritmo. El padre del bebé bromea diciendo que su hijo simplemente debe querer más leche, mientras que la madre se ve agotada y se queja de que ha estado amamantando sin parar durante 3 meses sin descanso. Pero en la mente del bebé, está concentrado. No hay tiempo que perder. Debe seguir haciéndose más fuerte sin importar qué. Para sorpresa de todos, el bebé de repente se pone de pie por sí solo, tambaleándose pero firme. El abuelo y el mayordomo miran con los ojos muy abiertos esta increíble vista. Luego, para su asombro, comienza a caminar, sus pequeños pies dando pasos hacia su atónita madre. Sin previo aviso, salta sobre ella, haciéndola gritar mientras lo regañaba rogándole que al menos la dejara comer una comida en paz. La doncella, atónita, exclama que el joven maestro está de pie y caminando solo, mientras que el mayordomo comenta sobre la extraordinaria constitución celestial del niño. El abuelo irradia orgullo, complacido más allá de las palabras por el rápido desarrollo de su nieto. Luego declara que es hora de seguir la tradición familiar, seleccionando un sirviente personal para el niño. En una cámara oscura, se están llevando a cabo los preparativos para la selección. El anciano a cargo pide una actualización y un guardia informa que solo quedan 2 candidatos. Pronto, el protagonista, acurrucado en los brazos de su madre,
es llevado a una arena improvisada donde tendrá lugar la prueba final. Observa atentamente, pero luego se congela, sus ojos se abren en so. Entre los candidatos, reconoce a uno de ellos. Dentro de la arena, una niña pequeña con cabello blanco se encuentra en una postura defensiva, su expresión llena de miedo. Frente a ella, una chica rubia carga agresivamente, gritando mientras se prepara para golpear. La mente del bebé corre. ¿Qué está haciendo ella aquí? Su cuerpo reacciona instintivamente, brillando con una luz intensa mientras activa su poder divino de tipo rayo. En un instante, un rayo de energía se dispara, golpeando a la luchadora rubia. Es lanzada por los aires, estrellándose contra el suelo y quedando inconsciente, dejando a todos atónitos por la inesperada demostración. La chica de pelo blanco no pierde tiempo, se lanza hacia adelante y arrebata el pan. Sin dudarlo, lo devora con avidez, agachada en medio de la celda como si el mundo que la rodea no existiera. Observando desde su cuna, el bebé protagonista se pone rígido de pánico, rezando para que nadie note nada extraño sobre lo que acaba de suceder. Pero en lugar de sospecha, el abuelo se echa a reír a carcajadas, declarando que su nieto tiene mucho más espíritu de lucha que su propio padre. El bebé suspira aliviado, pensando que ser un niño definitivamente tiene sus ventajas. Los adultos siempre encuentran una manera de excusar su comportamiento. El anciano decide entonces en el acto que la niña servirá como asistente personal del joven maestro. Ordena que la limpien y le enseñen la etiqueta adecuada. Sin embargo, a la niña no parece importarle las apariencias, sigue comiendo con ferocidad como si nada más importara. Mientras tanto, el bebé sonríe feliz desde su cuna, llamando a su nueva sirvienta con una amplia sonrisa. El mayordomo da un paso adelante, explicando los detalles de su papel. Ella es una sirvienta de la muerte, lo que significa que su único propósito es proteger al joven maestro a toda costa. La niña de pelo blanco simplemente asiente, aceptando silenciosamente su nuevo destino. El mayordomo añadió que necesitaba seguir al maestro constantemente y entrenar en artes marciales mientras su maestro dormía. Poco después, el mayordomo se fue cerrando la puerta mientras la niña se quedaba en la habitación del bebé para comenzar sus nuevas tareas. El joven protagonista la llama con entusiasmo y se señala a sí mismo con una gran sonrisa inocente. Pero en lugar de mostrar lealtad, saca un cuchillo, su expresión se transforma en una de puro odio y venganza. El bebé se congela de pánico luchando por hablar pero incapaz de hacer más que sonidos de bebé. La niña sisea entre dientes apretados que acabará con su vida para vengar la muerte de su hermano mayor. Con un movimiento brusco, se lanza con el cuchillo listo para golpear al indefenso bebé. Pero en una sorprendente muestra de agilidad, el bebé esquiva el golpe saltando de la cuna y dejando atrás una imagen posterior de energía brillante. Los ojos de la niña se abren con incredulidad mientras él reaparece repentinamente a su lado, moviéndose mucho más rápido de lo que jamás imaginó que un recién nacido podría. Mientras recupera su postura, un aura verde brota de su cuerpo, la energía eólica se arremolina a su alrededor. El protagonista se sorprende al darse cuenta de que empuña un raro sentido divino de tipo viento. Ella carga, el viento corta el aire, pero él reacciona instantáneamente, invocando su poder de rayo para defenderse. El choque de viento y relámpagos llena la habitación con deslumbrantes destellos de color, las energías chocan en una tormenta cegadora. Por dentro, el bebé aprieta los dientes, pensando en lo abrumador que es usar tanta energía en un cuerpo tan frágil. De repente, una idea surge en su mente. En lugar de dominarla, canaliza su sentido divino del trueno al nivel más bajo posible, formando una pequeña lanza de rayo. La golpea directamente, enviando una descarga a través de su cuerpo que la paraliza en el acto. La chica se derrumba al suelo, su cuerpo temblando mientras la electricidad aún danza por sus nervios. El bebé respira aliviado, aunque visiblemente agotado por el esfuerzo. Mientras tanto, la chica yace allí, aturdida, con el cuerpo aún temblando por la descarga eléctrica. El bebé se acerca con cautela, alcanzando el borde afilado del cuchillo. Con intención deliberada, se pincha su pequeño dedo, dejando que una sola gota de sangre ruede. Usándola, rápidamente escribe un mensaje en el suelo, orgulloso de su rapidez mental y su capacidad para comunicarse a pesar de sus limitaciones. La chica de pelo blanco mira hacia abajo y se queda mirando el mensaje, finalmente entendiendo su significado. El bebé entonces estira sus brazos ampliamente, señalando para un abrazo, esperando mostrar que no tiene malas intenciones. Pero ella lo ataca de nuevo. Solo entonces recuerda, ella aún no sabe leer. Esquivando rápidamente, entra en pánico, sabiendo que si alguien la ve atacándolo, su destino estará sellado. Mientras tanto, al final del pasillo, el comerciante camina a través de la mansión sosteniendo una caja de madera fuertemente en sus manos. Un flashback aparece en su mente, el hombre diciéndole fríamente que solo está vivo porque todavía es útil. Agradecido pero humillado, el hombre se había inclinado,
agradeciendo al joven maestro por su misericordia y prometiendo trabajar más duro. Había gastado todo lo que poseía para comprar un artículo raro en una subasta, desesperado por ganarse el favor del bebé y salvar su propia piel. Ahora, al acercarse a la guardería, oye el sonido de la voz del joven maestro y se detiene, despertando la curiosidad. ¿Qué podría estar pasando dentro? Empujando la puerta para abrirla, entra, llamando al heredero de la familia Liu, pero la vista ante él lo hace congelarse. El bebé y la chica están corriendo alrededor de la habitación, persiguiéndose uno al otro en el caos. Sintiendo una oportunidad, los ojos del protagonista infante se oscurecen con un brillo astuto. Un plan se forma instantáneamente. Agarrando la mano de la sirvienta a mitad de camino, redirige el cuchillo, canalizando una descarga de rayo directamente en su frente. La descarga hace que su cuerpo se convulsione, y ella se derrumba sobre la alfombra inconsciente. Aprovechando el momento, el bebé arrebata el cuchillo que cae del aire y, sin dudarlo, lo hunde en su propio hombro. La sangre salpica mientras completa su retorcida pero perfecta configuración. El traidor mira en shock, incapaz de comprender lo que está viendo, y grita de terror. El bebé entonces arroja el cuchillo ensangrentado directamente a él. Instintivamente, el hombre lo atrapa, mirando con horror la hoja manchada de sangre ahora en su mano. En su shock, él torpemente deja caer la preciosa caja de madera que había traído como ofrenda. El bebé, sin perder un segundo, toma una respiración profunda y desata un fuerte y desgarrador gemido derrumbándose dramáticamente encima de la chica inconsciente. Para cuando los otros se precipitan en la habitación dirigidos por el abuelo, el traidor está de pie allí temblando sosteniendo un cuchillo ensangrentado, la sirvienta de pelo blanco inconsciente en el suelo, y el bebé llorando de dolor. El anciano y su hijo se quedan congelados, sus rostros tensos mientras asimilan la escena caótica. El bebé sigue llorando fuerte, aferrándose a la sirvienta desmayada como si la estuviera protegiendo. La furia del abuelo estalla al instante. Apunta al traidor, acusándolo de atreverse a atacar al heredero de la familia Liu. En pánico, el hombre tira el cuchillo ensangrentado al suelo e intenta desesperadamente defenderse, insistiendo en que no es lo que parece, pero el padre del bebé no lo cree. Su puño conecta con la cara del hombre, haciéndolo retroceder mientras ruge sobre el daño a su hijo. Atragantándose con el pánico, el traidor suelta que la chica fue la que atacó, y que él solo actuó para proteger al bebé. Aún así, el infante sigue con su actuación llorosa, mientras que el hombre acusado sangra y suplica, su voz rompiéndose con desesperación. Le jura al anciano que está diciendo la verdad, pero sus palabras caen en oídos sordos. La paciencia del padre se rompe de nuevo, otro puñetazo aterriza directamente en la mandíbula del hombre seguido de una furiosa demanda, ¿dónde está el regalo que trajiste? Revolviéndose, el comerciante busca frenéticamente la caja que había dejado caer en medio del caos. Mientras tanto, el anciano elogia a la chica de pelo blanco inconsciente por arriesgar su vida para proteger a su nieto y ordena al personal que la lleve y la deje descansar. Poniendo una mano pesada sobre el hombro de su propio hijo, el anciano mira con furia, sus ojos carmesí ardiendo de rabia. Su voz gotea con desprecio mientras dice que le enseñó a su hijo cómo criar perros, sin embargo, casi pierde la mayor esperanza de la familia por culpa de uno. Mientras todos salen de la habitación, el traidor permanece arrodillado, temblando mientras un sudor frío brota en su frente. El padre del bebé se detiene en la puerta y lanza una última mirada de puro odio y disgusto. Patea al hombre al suelo, escupiendo, te di una oportunidad, y aún así te atreviste a traicionarme. Con una orden tajante, ordena que el hombre sea arrastrado y alimentado a los perros. En su cuna, el protagonista infante finalmente exhala aliviado. Su plan funcionó a la perfección. Pero entonces sus ojos se dirigen a la sirvienta inconsciente, la preocupación parpadea en su rostro. El mayordomo entra anunciando que debe llevar a la chica para recibir tratamiento. El pánico se apodera del bebé al recordar. El mensaje que escribió con sangre todavía está debajo de ella. Se lanza a través de su cuerpo y sacude su cabeza furiosamente tratando de detener al mayordomo. En cambio, el personal simplemente levanta al joven maestro y lo coloca suavemente de nuevo en su cuna. Los ojos del niño se mueven nerviosamente mientras debate si electrocutar al mayordomo con un rayo para evitar que vea el mensaje. Pero entonces, una idea lo golpea y mira hacia la criada, formando silenciosamente un plan de respaldo. El mayordomo levanta a la sirvienta, revelando una inesperada piscina de sangre debajo de ella. El bebé se congela en shock. Ella no está solo actuando, ella está realmente herida. Incluso el mayordomo duda, sorprendido por la sangre que empapa su ropa. Confundido, el infante se pregunta cómo pudo haber sido herida de verdad. Aún así, el mayordomo la saca rápidamente de la habitación y ordena que se limpie el desorden inmediatamente. Ahora solo, el niño se recuesta en su cuna, liberando un largo suspiro de alivio, aunque su mente persiste en las preguntas sin respuesta. Por ahora, sin embargo, lo deja de lado.
Tiene cosas más importantes que hacer. Salta fuera de la cuna, listo para poner su próximo plan en marcha. En otra habitación, se está preparando aceite caliente para su madre, quien disfruta de un raro momento de paz mientras una de las criadas le masajea la espalda. La calma no dura mucho. Su relajación se hace añicos por el sonido de su bebé pidiendo leche de nuevo. El pequeño se arrastra directamente hacia ella ganándose un gemido exhausto mientras se queja de su implacable apetito. Ella lo acuna de todos modos, pero suspira preguntando cuánto tiempo piensa seguir alimentándose así. El bebé ignora su frustración. Necesita fuerza y rápido. Cada sorbo es un paso más cerca de hablar, un paso más cerca de explicarle todo a su sirvienta y continuar su plan de venganza. Pasa una semana en la lujosa mansión de la familia Liu, y el tiempo se siente como si se escapara en un abrir y cerrar de ojos. En lo que parece nada, nuestro protagonista ahora parece un niño de 3 años y finalmente ha dominado el habla. La pequeña sirvienta de pelo blanco todavía lo observa con ojos agudos y desconfiados. En su mente, él sigue siendo el responsable de lo que le pasó a su hermano mayor. Entonces, sin previo aviso, el niño se gira hacia ella y le dice en voz baja algo que la estremece hasta la médula: es su hermano. La chica se congela en el acto, todo su cuerpo se tensa mientras sus ojos se vuelven lentamente de un rojo intenso. Luego pregunta suavemente si el pastel que su hermano le compró estaba rico. Esa simple pregunta envía su mente en espiral hacia el pasado. Recuerda a su hermano llamándola a ella y a sus hermanas para compartir un pastel. Las 3 niñas se iluminaron de emoción en el momento en que vieron el pastel de cumpleaños frente a ellas. Su hermano cortó trozos para sus hermanitas sonriendo cálidamente, pero pronto recibió una llamada ordenándole unirse a su equipo para una misión. Una de las hermanas intentó robar un trozo antes de tiempo, solo para que otra la detuviera, insistiendo en que esperaran a que su hermano regresara. Más tarde esa noche, las 3 se sentaron junto a la ventana, mirando la luna, esperando a que él volviera. En ese momento, su antiguo rostro apareció en el reflejo de la luna llena, mezclándose a la perfección con sus rasgos infantiles actuales. Sus ojos se suavizaron, una suave sonrisa se formó mientras las lágrimas comenzaban a acumularse. Cuando se da cuenta de la verdad, sus emociones la abruman. Las lágrimas se derraman por sus mejillas y se derrumba en el suelo, sollozando sin control. El niño rápidamente le tapa la boca, instándola a que se calle para que nadie descubra su secreto. Sus pequeñas manos intentan amortiguar sus gritos, pero la emoción es demasiado fuerte. Sin dudarlo, ella lo envuelve fuertemente con sus brazos, aferrándose como si temiera que desaparezca. Su voz tiembla mientras pregunta si el niño pequeño que tiene delante es realmente su amado hermano, pero su pequeño cuerpo lucha bajo la presión de su agarre, y él deja escapar una queja sin aliento. En este pequeño cuerpo, su abrazo es casi demasiado para que él lo soporte. Finalmente lo suelta. Nuestro chico se balancea un poco, todavía tratando de recuperar el aliento. Una vez que el mareo se desvanece, su mirada se endurece mientras cruza miradas con su hermana. Necesita respuestas. La agarra por los hombros y exige saber cómo terminó en este lugar y dónde están sus otras hermanas. Sus preguntas llegan una tras otra, demasiado rápido para que ella pueda seguir el ritmo. Abrumada, le suplica que vaya más despacio. Finalmente, los dos se estabilizan, listos para hablar de todo lo que ha sucedido. Ella empieza a explicar. Ese día, se había ido a una misión y nunca regresó. En su memoria, las 3 hermanas hambrientas se acurrucaron juntas, con los ojos fijos en la luna, deseando en silencio que su hermano regresara pronto. Uno se preguntó por qué su hermano estaba tardando tanto. La más joven incluso preguntó si tal vez él los había abandonado. Nunca antes había estado tanto tiempo ausente. Decidida a encontrarlo, decidió ir a buscarlo. Se dirigió al cuartel general de la misión solo para enterarse de que había desaparecido. Allí, vio a la esposa de otro cazador enfrentándose furiosamente a cierto hombre, llamándolo traidor y exigiendo saber dónde estaba su marido. El hombre, impaciente y frío, la reprendió, llamándola loca antes de hacerla a un lado. Entonces otro cazador dio un paso al frente, acusando al hombre de entrar en el portal con el joven maestro Liu y los demás. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que este hombre estaba involucrado. El llamado traidor se quedó allí parado con una expresión aburrida, fumando tranquilamente su cigarrillo. Entonces, sin previo aviso, invocó su poder de fuego. Una bola de fuego abrasadora salió disparada directamente hacia el acusador, que se congeló de terror. La llama lo golpeó directamente envolviendo su cuerpo en un calor abrasador. Se derrumbó en el suelo derrotado mientras todos los demás se quedaron sin hacer nada. El traidor les advirtió que no difundieran rumores sobre el joven maestro, alegando que la misión era de alto riesgo. De vuelta en el presente, su hermano murmura que el hombre obtuvo exactamente lo que merecía por traicionarlos, luego la presiona para que le dé noticias sobre las otras chicas. Ante eso, su expresión cambia al instante. La preocupación llena sus ojos.
Y entonces, las lágrimas vuelven a brotar, más fuertes esta vez. Su hermano se queda mirando en estado de shock, completamente desconcertado por su repentino colapso. Entre sollozos, dice que solo quería venganza por lo que le pasó a él, pero fue entonces cuando sucedió. De la nada, una avalancha de demonios se vertió a través. Un portal se abrió y estalló el caos. La gente corrió en todas direcciones tratando desesperadamente de escapar cuando comenzó la invasión. El recuerdo de esa marea demoníaca todavía la atormenta hasta la médula. Corre a través de las calles destrozadas, con la voz temblorosa mientras grita los nombres de sus otras dos hermanas. No muy lejos, un par de cazadores pasan caminando, comentando casualmente lo feroz que había sido esta ola de monstruos. Se queda allí de pie sola, observando cómo las llamas consumen lo que queda de la ciudad. Todo a su alrededor no es más que ruinas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, corre a ciegas a través del caos, zigzagueando entre paredes rotas y montones de escombros. Sus manos están cortadas y sangrando mientras escarba entre los escombros, esperando desesperadamente encontrar a sus hermanas. Pero con cada paso, su esperanza se desvanece hasta que se derrumba en el suelo, gritando sus nombres con crudo desespero. Entonces su mente cambia, recuerda a su hermano. El pensamiento destroza la poca fuerza que le quedaba, y se derrumba por completo, sollozando, preguntándose dónde podría estar. De vuelta en el presente, el personaje principal acerca a su hermana, diciéndole que no llore, porque esta vez, el destino les ha dado otra oportunidad. Sus ojos brillan con una peligrosa luz roja mientras jura que un hombre llamado Chen será el primero en pagar el precio. En algún lugar profundo dentro de una prisión húmeda y maloliente, un estrecho pasillo está manchado con viejas manchas. Dentro de una de las celdas, el traidor camina frenéticamente, gritando que es inocente, alegando que solo estaba allí para entregar un regalo. Sus palabras se cortan cuando se estrelló contra los barrotes, con los ojos muy abiertos de horror. Un demonio está justo detrás de él, su sombra se extiende por el suelo sucio. El hombre cae de rodillas, suplicando por su vida mientras la criatura se inclina, su grotesca lengua se desliza hacia afuera. Sus súplicas se convierten en un grito escalofriante, y cuando el silencio regresa, el pasillo ha ganado algunas manchas rojas frescas. Con el traidor desaparecido, el personaje principal declara que es hora de destrozar a la familia Liu desde adentro hacia afuera. Su hermana, secándose las últimas lágrimas, asiente y dice que seguirá su ejemplo pase lo que pase. Entonces, como si de repente recordara algo importante, lo levanta del suelo. Ella alegremente anuncia que es hora del baño. Él grita en protesta, diciendo que es su hermano, no un niño al que cargar. Pero ella solo sonríe, explicando que ahora es su doncella personal, y esto es parte de sus deberes diarios. Sin darle opción, marcha hacia el baño con él en brazos, mientras él patea y grita como si le fuera la vida en ello. La escena cambia al baño, donde el niño está de pie en una pequeña tina, confundido sobre lo que está pasando, mientras la niña lo prepara todo con calma como si fuera completamente normal. Ella se acerca y le dice que es hora de que se quite la ropa. Él rápidamente insiste en que puede arreglársela solo, pero ella lo ignora. Con una sonrisa juguetona, le arrebata la ropa de un movimiento rápido. Mirando hacia abajo, se burla de él por lo lindo que se ve su elefantito. Después de escuchar esto, las lágrimas brotaron en sus ojos por pura vergüenza, y sintió ganas de caer muerto en el acto. Completamente mortificado, le grita que deje de mirar, recordándole que esto no está nada bien. Pero ella simplemente declara que ahora que ha crecido, es su turno de bañarlo. El protagonista se queda mirando en shock, exigiendo saber qué está haciendo mientras ella empieza a quitarse su propia ropa. Rápidamente se cubre los ojos, incapaz de soportar la incomodidad. Envueltos en una toalla, ella entra en la tina con él, dejándolo congelado en la incredulidad. Mientras lo lava, empieza a hablar sobre el sufrimiento que la gente soporta mientras los ricos desperdician recursos sin cuidado. Al escuchar esto, la expresión del protagonista se endurece. Dice que la justicia es algo que tienes que tomar en tus propias manos. Su voz transmite una firme resolución de cambiar la injusta realidad que les rodea. Momentos después, ella se ofrece a frotar también su pequeño elefantito, enviándolo a un leve pánico. Él se niega al instante, pero ella sigue adelante de todos modos, diciendo que como su doncella personal, es su deber lavarlo correctamente. Siguen discutiendo hasta que el baño finalmente llega a su fin. Ahora, tirado en el suelo como un cadáver, el niño mira al vacío mientras su hermana dobla y guarda su ropa con calma como si nada hubiera pasado. Por dentro, se siente completamente humillado, ser el hermano mayor y ser tratado como un niño indefenso es insoportable. Ella nota que algo anda mal y le pregunta directamente, pero él aparta la cabeza, ignorándola. Dolida por su frialdad, dice que él nunca antes había sido tan malo con ella. Para evitar alargar el momento, se levanta y dice que ya no está enfadado, añadiendo que tiene algo importante que preguntar. Ella se alegra de inmediato,
diciéndole que pregunte lo que quiera. Él pregunta si ella ha despertado una habilidad de elemento viento. Ella asiente, confirmándolo. Sus ojos se abren. El despertar más joven registrado fue a los 12 años, y aquí está ella, mucho más joven y sin ningún entrenamiento. Él pregunta cómo lo logró, pero ella admite que no está segura. Ella explica que apareció un panel extraño, mostrando sus estadísticas y guiándola para despertar su poder. Escuchar la palabra panel de ella lo impacta. Inmediatamente recuerda su propio sistema, el que muestra sus habilidades de trueno, y se pregunta si el de ella es el mismo. El pensamiento corre por su mente, ¿cómo obtuvo un panel y despertó tan joven? Ella se da cuenta de que está distraído y pregunta si algo anda mal, pero él lo descarta. En cambio, le dice que, dado que ha despertado, debe entrenar duro para crecer más fuerte. Con determinación en sus ojos, ella promete que entrenará tanto como pueda. Él sonríe levemente, palmeando su cabeza, diciendo que de todas sus hermanas, ella siempre ha sido la más responsable. De repente, un golpe resuena desde la puerta de su dormitorio y los dos se congelan. Una criada entró en la habitación y les informó que la cena estaba lista, añadiendo que el maestro había ordenado a su madre que le preparara leche. Ella entregó un biberón lleno a la hermana del protagonista que lo miró con sorpresa. Tomando el biberón en sus manos, miró a su hermano que ya se acercaba con un nuevo plan en mente. Él le dijo que necesitaban usar cada ventaja que poseía la familia Liu para crecer más fuertes lo más rápido posible. La chica frunció el ceño, diciendo que ya se estaba esforzando al límite en el entrenamiento. Con una sonrisa astuta, le dijo que abriera la boca y prometió que descubriría el secreto para obtener más poder. Aunque vacilante, la curiosidad pudo más que ella, e hizo lo que le pedía. Sin previo aviso, colocó el biberón entre sus labios y le dijo que bebiera. Ella obedeció, sorbiendo la leche bajo su atenta mirada. Casi al instante, un tenue aura púrpura comenzó a arremolinarse a su alrededor, causando que sus ojos se abrieran en shock. Ella preguntó por qué una energía tan increíble fluía a través de ella tan fácilmente. El protagonista explicó que la constitución especial de su madre podía transformar cristales en una sustancia de energía pura, algo que incluso el escuadrón de élite luchaba por obtener durante las misiones. Sin embargo, su madre podía producir esta esencia sin cesar, haciéndola una fuente de fuerza viviente. La revelación dejó a su hermana sin palabras. Ella comentó que nunca se mencionó nada como esto en la academia. La expresión del protagonista se endureció al especular que las familias nobles estaban ocultando innumerables secretos mientras manipulaban a otros para que lucharan sus batallas. Decidido, declaró que descubrirían cada verdad oculta. Su hermana entonces le ofreció el biberón, sugiriéndole que él también bebiera, pero él negó con la cabeza, diciéndole que lo terminara ella misma y que superara sus límites primero. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, murmurando que él también iba a comer, dejándola a ella seguir bebiendo. Cuando entró en la habitación de su madre, las criadas intercambiaron miradas perplejas, preguntándose por qué había regresado tan pronto. La escena cambió a él alimentándose directamente de su madre mientras ella descansaba en la piscina de la casa. La mujer se quejó de que ya le había dado tanta leche, pero él seguía bebiendo sin pausa. Una criada rápidamente ordenó a las demás que prepararan más comidas medicinales para la señora. Interiormente, el protagonista juró que su camino de venganza estaba comenzando ahora. Él y su hermana volcarían el mismísimo orden de los cielos. Truenos rugieron sobre la mansión mientras juraba poner patas arriba el mundo de la familia Liu. De vuelta en su dormitorio, se arrastró por el suelo con un enfoque inquebrantable buscando algo importante. Mientras tanto, la escena cambia a un recuerdo del traidor en pánico total. Estaba gritando desesperado, afirmando que el regalo había estado en su mano hace solo unos momentos mientras buscaba frenéticamente alrededor. En ese momento, el protagonista se agachó, asomándose debajo de un mueble. Allí, vio una pequeña caja que el comerciante debió haber dejado caer. Una sonrisa astuta se formó en su rostro mientras la recogía, seguro de que cualquier cosa tan bien custodiada tenía que ser valiosa para la familia. Abrió la tapa y un brillante resplandor azul se derramó sobre su joven rostro. Dentro descansaba un gran cristal azul. Murmuró para sí mismo, preguntándose si era un cristal de bestia mágica. Pero antes de que pudiera pensar más, un panel del sistema apareció ante sus ojos, identificándolo como un raro cristal de habilidad de elemento trueno. Esto lo dejó atónito. Nunca supo que las habilidades podían absorberse directamente en lugar de cultivarse minuciosamente. El sistema explicó con calma que, después de derrotar a las bestias evolucionadas, existe la posibilidad de obtener tesoros como este. La sorpresa del chico rápidamente se convirtió en sospecha cuando exigió saber cómo la voz parecía leer sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco cuando llegó la respuesta. La voz afirmaba que existía dentro de su propia conciencia. El prota se burló, diciendo que había leído innumerables novelas con este mismo cliché.
En su vida anterior, había sido un estudiante obsesionado con los juegos y las novelas web, historias donde los protagonistas con sistemas revertían sus destinos y se vengaban de sus enemigos. La ira se encendió en él cuando gritó que el sistema era inútil. La voz respondió recordándole que sin él, ni siquiera estaría aquí reencarnado en este mundo. Eso le hizo dudar. No le gustaba admitirlo, pero la voz tenía razón. Cruzando los brazos, exigió saber si tenía alguna conexión con el sistema de su hermana pequeña. La voz lo negó rotundamente, instándolo en cambio a concentrarse en hacerse más fuerte rápidamente. Aceptando ese consejo, el chico se concentró en la tarea. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, agarró el cristal con fuerza y comenzó a absorber su energía con feroz determinación. Pronto, una energía divina abrumadora surgió a través de su pequeño cuerpo. Momentos después, extendió su palma y una brillante lanza de relámpago se materializó en su mano. Apenas podía creerlo. Esta era una habilidad que normalmente tomaría 10 largos años para dominar. Ahora está en un instante. Sintiendo el denso poder vibrando dentro del arma, sintió curiosidad por su verdadero poder. Sin dudarlo, lanzó la lanza con toda su fuerza, ansioso por ver la destrucción que podía causar. La fuerte explosión llama la atención del abuelo. Se apresura con el mayordomo para ver qué pasó. Pero en lugar de caos, se encuentran con una vista extraña, el padre del chico parado allí en su ropa interior de Bob Esponja discutiendo con la madre del protagonista sobre el ruido. La escena deja completamente atónitos tanto al abuelo como a la hermana pequeña del protagonista. Echan un vistazo al enorme agujero en la pared de la mansión cerca del chico, el resultado de su habilidad recién despertada. El rostro del abuelo se oscurece por la ira cuando exige saber quién causó el daño. El mayordomo explica que escuchó el crujido de un rayo proveniente de esta habitación, lo que solo podía significar una cosa. En el momento en que el abuelo pone los ojos en su nieto, su ira se desvanece. Con orgullo, levanta al niño en el aire, celebrando la llegada de una habilidad divina dentro de la familia. Volviéndose hacia la madre del niño, el abuelo la elogia por contribuir enormemente al futuro de la familia, mientras que la madre piensa en silencio en escapar del hambre interminable de su hijo. Mientras tanto, el padre del chico parece irritado, todavía refunfuñando por haber sido despertado de su sueño. Eso le gana una fuerte reprimenda del abuelo, quien insiste en que debería estar orgulloso de tener un hijo tan excepcionalmente talentoso. Sin dudarlo, el abuelo anuncia que llevará a su nieto al festival anual de casa de la familia. Le pregunta al mayordomo si todo está listo para el evento, luego se ríe, diciendo que la generación más joven debe aprender su verdadero valor temprano en la vida. Como siempre, el niño salta sobre el pecho de su madre para tomar leche, mientras que él y su hermana permanecen ajenos a lo que se está tramando. Mientras tanto, el abuelo camina por un largo pasillo, y el abuelo canaliza su energía y abre una enorme puerta circular frente a ellos. Los anillos de metal suenan mientras un remolino de brillante energía púrpura florece en existencia. De pie en el umbral del portal dimensional, el jefe de familia se prepara para guiarlos adentro. El prota mira con incredulidad. La familia Liu puede crear portales por su cuenta. La ira se agita en él al pensar en cuántos secretos guardan los poderosos mientras los débiles luchan solo para sobrevivir. Al atravesar el portal, emergen en un bosque denso y silencioso. El abuelo continúa jactándose de su nieto, mientras que la madre del prota murmura sobre cómo nunca deja de comer. De repente, el padre del prota grita una advertencia y señala al cielo. Un rastro de humo se dirige hacia ellos a una velocidad increíble. Lo que sea, corta los árboles en un borrón. Momentos después, una serpiente masiva de múltiples cabezas entra en escena, destrozando violentamente a un grupo de cazadores. Un cazador ataca, pero su arma se hace añicos al instante. Otro levanta un campo de fuerza en defensa desesperada. Cuando el prota ve 2 pitones de rango C y un rey pitón de rango B en lo que debería haber sido una simple mazmorra de rango C, tanto él como su hermana se congelan en estado de shock. Sus ojos se abren aún más cuando reconocen a uno de los cazadores que luchan contra las pitones. Es su hermana, la que tiene un cabello rojo llamativo. Antes de que puedan reaccionar, una de las serpientes se lanza hacia ella con una velocidad aterradora. Para sorpresa de todos, nuestra hermana Samhaw mantiene las enormes mandíbulas de la serpiente separadas con nada más que sus propias manos. Sus músculos tiemblan bajo la presión, y gotas de sudor caen por su rostro mientras lucha por evitar que esos colmillos como dagas se cierren sobre ella. Pero la pura fuerza de la bestia es abrumadora. Sin embargo, de alguna manera, la hermana del chico logra arrancar la cabeza de una de las cabezas de la serpiente con sus propias manos. El líder de los cazadores no pierde tiempo, gritando a todos que salgan de la zona mortal. Con el escudo en la mano, da un paso adelante para bloquear el avance del monstruo serpiente masivo. Pero antes de que pueda reaccionar, un compañero cazador de repente se lanza hacia él desde atrás. La chica lo ve y grita a todo pulmón, advirtiéndole que tenga cuidado.
Su voz corta el caos, pero es demasiado tarde. El puño del atacante se estrella directamente a través del escudo, golpeando al capitán con una fuerza trituradora de huesos. El golpe saca el escudo de su mano justo cuando la serpiente se echa hacia atrás para atacar. Entonces, de la nada, una oleada de rayos púrpuras atraviesa el aire, estrellándose contra la bestia. La fuente es otro cazador, con la mirada fija en el monstruo. La furia estalla entre el grupo cuando un hombre le grita al atacante por golpear a su capitán, pero el traidor solo sonríe, con un brillo malvado en sus ojos, y se vuelve hacia el que habló. Con un movimiento rápido y brutal, le da un puñetazo devastador, dejando a su oponente gravemente herido. Un cazador cercano se congela en estado de shock, su voz temblando mientras nombra al atacante Kyung, un criminal convicto del pasado. Kyung simplemente estalla en una risa salvaje y desquiciada ante el miedo en sus ojos. Lo sigue con una patada viciosa, enviando al hombre herido directamente hacia las fauces abiertas de la serpiente gigante, que lo traga entero. Observando todo esto con una mirada helada, nuestro joven protagonista no puede evitar recordar el pasado. Recuerda a Kuizan arrojando a un amigo a su muerte sin una pizca de vacilación. La vista de sangre en el aire refleja ese recuerdo inquietante. Uno por uno, sus amigos habían sido eliminados en aquel entonces. El monstruo que estaban alimentando con sus propios camaradas se había levantado, colosal y aterrador. Y de pie allí con una sonrisa retorcida, su padre les había ordenado que siguieran alimentándolo para que se pudiera formar un tesoro. Sin dudarlo, le había ordenado a Kyung que atacara a su yo más joven. El secuaz cargó hacia adelante, listo para acabar con él. Pero en ese momento, el chico del pasado había despertado su poder, su puño brillando con energía al enfrentarse a Kyung de frente. Sus puños chocaron, la onda expansiva se extendió por todo el campo de batalla. Fue en ese choque que se dio cuenta de que Kyung era un demonio en forma humana, alguien que disfrutaba aplastando a los demás. Respaldado por la familia Liu, se había convertido en uno de sus lacayos más peligrosos. De vuelta en el presente, la vida de la pelirroja pende de un hilo. La hermana se vuelve hacia nuestro protagonista, desesperada, preguntando cómo pueden salvarla. Un plan ya se estaba gestando en la mente del protagonista. Dándose la vuelta, comenzó a alimentarse de nuevo, lo que inmediatamente irritó a su madre. Confundida y frustrada, preguntó qué demonios estaba haciendo. Con la boca llena de leche, el protagonista de repente puso una expresión extraña, luego escupió todo sobre el cuerpo de su madre, dejándola completamente sorprendida. Disgustada y furiosa, le gritó por hacer tal desastre y lo lanzó al aire sin pensarlo dos veces. La conmoción rápidamente llamó la atención del abuelo del niño, cuyo rostro se oscureció de rabia al ver la escena. Pero antes de que el niño pudiera tocar el suelo, su hermana mayor saltó hacia adelante. Lo atrapó en el aire y aterrizó con gracia, sosteniendo a su hermanito con cuidado en sus brazos. Comprobando si estaba bien, preguntó por su estado, pero el chico simplemente explicó que su plan maestro apenas había comenzado. Todo era para salvar a su otra hermana. Antes de que nadie pudiera responder, nuestro chico padre de repente abofeteó a su esposa con fuerza en la cara, dejándola atónita. Con un tono burlón, la regañó por ser tan descuidada con su hijo. Enfurecida, la mujer gritó que ni siquiera sus propios padres se habían atrevido a abofetearla, y su furia estalló. Invocando un arma, cargó contra su marido con intenciones asesinas. El hombre se defendió con sus propios poderes, declarando que necesitaba que le enseñaran una lección por su arrogancia. Los niños observaron en silencio cómo sus padres se enfrentaban, sus habilidades chocando violentamente. Pero antes de que alguno de los bandos pudiera prevalecer, una oleada de energía estalló entre ellos. El abuelo apareció obligando a ambos combatientes a congelarse. Los miró con autoridad y le recordó a la madre que su deber era proteger a su hijo, no ponerlo en peligro. Con igual severidad, les dijo a ambos que llevaban el peso del honor de su familia. Sus palabras obligaron a la pareja a calmarse. Descartaron sus armas mientras los niños observaban ansiosamente desde la distancia. La hermana del protagonista se volvió hacia él y le preguntó qué debían hacer a continuación. Él le aseguró que no se preocupara porque ya venían. En ese momento, la joven criada de la familia captó un sonido extraño cerca. El mayordomo rápidamente informó al abuelo que había sentido movimiento desde el bosque. Todos se pusieron rígidos mientras una presencia inquietante se acercaba. Emergiendo del bosque, 3 duendes se revelaron, sus rostros retorcidos llenos de expresiones extrañas. Desde un punto de vista más alto, se vio a las criaturas acercándose a la familia, chillando salvajemente como si se prepararan para la batalla. Pero antes de que pudieran atacar, los monstruos fueron despiadadamente ensartados con estacas de madera que atravesaron directamente sus cuerpos. El padre del protagonista estaba atónito, preguntando cómo podían estar tales criaturas aquí cuando se suponía que el área ya había sido despejada. El abuelo regañó amargamente, esto es lo que pasa cuando lo único que haces es causar problemas en las tabernas en lugar de estudiar como es debido.
Justo entonces, la madre del chico comenzó a brillar con una energía púrpura intensa. El protagonista explicó que la esencia de leche de su madre estaba atrayendo bestias demoníacas, especialmente las más fuertes. Como para confirmar sus palabras, el sonido de innumerables pasos de duendes resonó más cerca, tensando los nervios de la familia. Pronto, apareció un enjambre de duendes de élite, liderados por uno en el rango B máximo. Sin dudarlo, una de las criaturas saltó hacia adelante, blandiendo su hacha con intenciones asesinas. Pero el abuelo permaneció tranquilo, ordenando a sus subordinados que se encargaran de los intrusos. Instantáneamente, la familia desató sus poderes elementales, chocando contra la horda de monstruos en una feroz batalla. En medio del caos, el protagonista le susurró a su hermana que era su oportunidad de escapar. Apretándolo con fuerza, corrió hacia un acantilado cercano. Sin dudarlo, saltó por el borde, cayendo rápidamente con su hermano en sus brazos. En ese momento, sus ojos brillaron intensamente al activar su habilidad especial. Aprovechando el poder del viento, comenzó a volar por los cielos, llevando a su hermano lejos del peligro. Asombrado, el protagonista preguntó cuándo había aprendido a volar. Con una sonrisa, reveló que era una recompensa otorgada por el sistema. Impactado, la presionó para que le diera detalles. Ella admitió alegremente que la tarea no era más que darle un baño a su hermanito. Un breve flashback la mostró completando la misión y recibiendo la rara técnica de vuelo como recompensa. El protagonista solo pudo echar humo con incredulidad. ¿Cómo podía una tarea tan trivial ganarse una habilidad tan increíble? Mientras tanto, en el campo de batalla, su ardiente hermana pelirroja luchaba ferozmente contra una serpiente masiva, cortándola con su espada. Pero otra serpiente, aún más grande, emergió de repente y golpeó a los cazadores, destrozando sus defensas en un instante. Con un golpe devastador, arrojó a una cazadora por el aire, rompiendo su guardia por completo. En el suelo, la mujer gritó desesperadamente a su capitán, declarando que no podían seguir luchando así. El capitán se enfrentó a Kui Zheng, exigiendo saber por qué estaba atacando a sus propios aliados. Mientras lamía la sangre de su mano, el traidor sonrió sombríamente y admitió que solo vivía para los gritos de sus víctimas. Cuando le preguntaron quién era su amo y le recordaron que traicionar al gremio violaba las leyes, se burló. Para él, las leyes no eran más que cadenas para los débiles y reglas sin sentido para los plebeyos. Sin previo aviso, se precipitó a una velocidad increíble. En lugar de golpear al capitán, cegó a una de las cazadoras, abrumándola por completo. Suplicando a su capitán que la salvara, suplicó aterrorizada. Pero el traidor no mostró piedad. La arrojó directamente a las fauces de la serpiente gigante. Ante los ojos horrorizados de todos, la bestia la devoró entera. El capitán, abatido por la desesperación, gritó que la misión había fracasado y ordenó a todos que se retiraran. Paralizada por el miedo, la pelirroja tembló, incapaz de apartar la mirada de la espantosa escena. Consumido por la furia, el capitán cargó imprudentemente, prometiendo acabar con la vida del traidor. Desató un golpe de miedo, pero Kui Zhang lo evadió sin esfuerzo y contraatacó con una precisión mortal, asestando un golpe directo. Al ver caer a su líder, la joven lo llamó monstruo e intentó detenerlo lanzándole un objeto. Pero la roca no hizo nada, solo rasgó un pedazo de su camisa. Burlándose, el villano declaró que era su desgracia encontrarlo allí, pues ninguno sobreviviría. Se abalanzó sobre la chica con garras afiladas. Rodeada de fragmentos de su espada rota, se preparó para la muerte. En el último segundo, su capitán se interpuso frente a ella, recibiendo el golpe fatal en su lugar. Se desplomó sin vida, y Kui Zhang descartó su cuerpo, dejando que la serpiente lo devorara sin dudarlo. La chica gritó desesperada, impotente mientras la monstruosa serpiente consumía a su líder. Un rayo púrpura crepitó por todo el cuerpo de la bestia mientras el traidor fijaba su mirada en ella. Con palabras escalofriantes, le dijo que era una lástima. Había querido agregarla a su colección para convertirla en un espécimen y exhibirla como un trofeo. Con la mano manchada de sangre extendiéndose hacia adelante, presionó su palma contra su cara mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En sus últimos momentos de desesperación, gritó pidiendo a su hermano preguntándose dónde estaban. Y entonces, una espada masiva de relámpago se materializó. Una voz poderosa declaró que habían llegado para salvarla. El traidor giró y logró bloquear el golpe con su brazo. Una onda expansiva de energía dorada golpeó su espalda, pero él simplemente la apartó con un gruñido. Los ojos de la chica se abrieron en shock, y con labios temblorosos, gritó el nombre de su hermana. Justo entonces, el protagonista y su hermana aterrizaron firmemente en el suelo, preparados para la batalla. La chica reconoció inmediatamente su apariencia anterior y lo llamó como su hermano. Él le aseguró que las explicaciones vendrían después. Por ahora, tenían asuntos mucho más urgentes que atender. Mientras tanto, la chica pelirroja se quedó congelada,
mirándolo con una expresión desconcertada, preguntándose silenciosamente qué demonios estaba pasando. Dirigiendo su mirada hacia la serpiente, el protagonista rápidamente se dio cuenta de que la bestia había sufrido una evolución al devorar a los despertadores, un fenómeno nunca antes visto hasta ahora. Al mismo tiempo, el villano traicionero comenzó a temblar mientras la energía dorada giraba furiosamente a su alrededor. Con una oleada de poder, rompió las ataduras que lo habían estado reteniendo, liberándose en un instante. Sus ojos se entrecerraron y sonrió burlonamente, preguntando si no era el joven maestro quien estaba parado frente a él con nada más que su sirvienta. Y así, los tres hermanos se encontraron de pie uno al lado del otro, listos para enfrentarse a su oponente de frente. Confundida, la pelirroja exigió saber cómo sabían siquiera de ella y por qué habían traído a la niña con ellos. Pero el villano ignoró por completo su pregunta, con la mente ya calculando la mejor manera de explotar la situación. El protagonista, observando cuidadosamente, se dio cuenta de que no se trataba de un bruto sin mente. Su enemigo era astuto. Con una sonrisa siniestra, el hombre reveló sus intenciones de convertir a la sirvienta en una marioneta vacía y entregar al protagonista directamente a su maestro. El campo de batalla fue testigo silencioso de su crueldad. Varios cazadores yacían derrotados, con sus cuerpos perforados por armas rojas brillantes que flotaban en el aire. Quedó claro que el villano ejercía un raro poder de tipo metal, lo que le permitía forjar armas a partir de su propia energía y fusionarlas perfectamente con su cuerpo. Los agudos ojos del protagonista estudiaron sus niveles de aura e inmediatamente comprendió la verdad. La brecha entre su fuerza y la de los enemigos era vasta, casi insuperable. Pero entonces, una chispa de determinación se encendió en su mente. Sus ojos brillaron mientras se volvía hacia sus hermanas, indicándoles que escucharan atentamente y siguieran su ejemplo. Por otro lado, el villano exudaba una energía escalofriante, preparándose para atacar. Sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, con las garras cortando directamente hacia el protagonista. Sus hermanas retrocedieron instintivamente, dándole espacio. En ese momento, el protagonista activó su despertar divino. Un rayo cobró vida a su alrededor mientras una brillante energía amarilla explotaba hacia afuera, su cuerpo irradiando un poder abrumador. El protagonista desató su poder de rayo moviéndose a una velocidad cegadora para evadir los golpes del villano. El enemigo se congeló por un momento, con los ojos muy abiertos. Reconoció la técnica. Era un movimiento prohibido, uno que había visto antes. La memoria regresó a él, recordando una batalla pasada donde luchó y derrotó a alguien que empuñaba esa misma habilidad. En ese instante, la comprensión golpeó. Este niño frente a él estaba conectado con su oponente pasado. Estallando en carcajadas, se maravilló de la increíble coincidencia. Pero el pequeño cuerpo de tamaño infantil del protagonista no pudo soportar la inmensa tensión de tal poder divino. Sus movimientos vacilaron y supo que solo le quedaba una oportunidad. Reuniendo toda su fuerza, gritó los nombres de su hermana para señalar el plan real. Al escuchar el ruido, el villano giró la cabeza hacia el sonido. En ese momento, apareció la hermana pelirroja, levantando una enorme roca sobre su cabeza. Sin dudarlo, se la arrojó con todas sus fuerzas. La roca gigante se estrelló, pero el enemigo la esquivó fácilmente, dejándola estrellarse contra el suelo y romperse violentamente. Entonces, un extraño ruido llamó su atención, una racha de energía verde corrió rápidamente por el suelo. Alarmado, el villano cambió a alerta máxima mientras la energía aumentaba. De repente, una furiosa tormenta de polvo y viento estalló ante él. El torbellino se convirtió en un tornado furioso creado por la hermana de cabello blanco con su habilidad eólica. Incluso mientras estaba atrapado en la tormenta, el adversario se burló. Estos no son más que trucos baratos, se burló. Esa breve distracción fue todo lo que el protagonista necesitó. Concentrando cada onza de su rayo divino, forjó una lanza crepitante con energía imparable. Vertiendo su fuerza en una técnica de artes marciales, arrojó el arma hacia adelante con todo lo que tenía. El villano giró en estado de shock, maldiciendo la astucia del chico mientras la lanza lo golpeaba justo en la cabeza. El rayo atravesó limpiamente. La pura fuerza provocó una explosión masiva, dejando un rastro de devastación en todo el bosque. Pero el precio fue alto. El protagonista se derrumbó en el suelo, su cuerpo incapaz de manejar el retroceso. Su hermana inmediatamente lo regañó, furiosa por su imprudencia, mientras ambas chicas se cernían ansiosamente sobre él, aterrorizadas por su condición. Sin embargo, incluso estando herido, el villano sonrió sombríamente. Murmuró que no importaba. Aún así protegería al joven maestro acabando con las dos niñas. Con una sonrisa sádica, sacó una hoja afilada y cargó hacia adelante a una velocidad aterradora. La sirvienta gritó una advertencia y saltó frente a la hermana pelirroja, protegiéndola del golpe que se acercaba. El golpe del villano aterrizó con una fuerza aplastante, estrellando su cuerpo contra un árbol.
Volviendo los ojos hacia la pelirroja, el hombre sonrió. No te preocupes. El siguiente eres tú. Sus brazos se retorcieron y se transformaron en brillantes cuchillas. Las lanzó hacia la chica, inmovilizándola con precisión mortal. Acercándose, la provocó. Ella sería el cebo perfecto para sus planes. Pero antes de que el golpe mortal pudiera asestar, un rayo amarillo crepitó en existencia, desviando el ataque en el último segundo. Gruñendo, el villano volvió a apuntar al protagonista caído, levantando una pequeña daga. Se abalanzó hacia abajo. El arma perforó profundamente la espalda del chico, haciéndolo caer desamparado por el suelo. La hermana pelirroja observó horrorizada, con el corazón destrozado al ver a su hermano caer ante sus ojos. La chica pelirroja finalmente se liberó del agarre del villano, recogió a su hermano herido, el enemigo apretó el puño, burlándose y preguntando por qué el chico tenía tanta prisa por encontrar su final. Pero el protagonista, débil y sangrando, logró replicar que en realidad era el villano quien estaba a punto de ser derrotado. Con sangre goteando de su ojo, el adversario rugió de furia ante la insolencia del niño. De repente, una voz dominante resonó desde arriba, llamándolo un perro desagradecido por atreverse a atacar a su amo. Era el abuelo del protagonista, descendiendo del cielo, con los ojos llameando de rabia. De inmediato, el villano se dio cuenta de la verdad de que la lanza de relámpago anterior no solo había sido un ataque, sino también una señal inteligente para convocar a la familia. Sonriendo, el protagonista confirmó que todo había sido parte de su plan. Un flashback reveló lo que había sucedido momentos antes. Cuando la familia llegó a la escena y notó que los niños habían desaparecido, el mayordomo informó que el joven maestro y la sirvienta se habían desvanecido. El padre refunfuñó que su hijo ya podía caminar. Nuestro chico, el abuelo, ladró órdenes a sus hombres para que los rastrearan de inmediato. Justo entonces, divisaron el brillante rastro de luz del ataque anterior del protagonista. Sin dudarlo, el abuelo encendió su poder de rayo y salió disparado a toda velocidad, corriendo directamente hacia la señal. Ahora, llegando al campo de batalla, el abuelo evaluó instantáneamente la situación. La confianza del villano se resquebrajó, el pánico brilló en su rostro. Su única oportunidad era tomar al protagonista como rehén. Con desesperada velocidad, se abalanzó sobre los hermanos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, la hermana pelirroja dio un paso al frente, invocando un bastón para proteger a su hermano. Con un golpe contundente, hizo retroceder al villano, pillándolo completamente desprevenido. Aturdido, el hombre la miró con rabia hirviente. Entonces, de la nada, apareció el padre del protagonista, con su furia dirigida al traidor. Escupió que el villano era inútil, un completo fracaso. Sin dudarlo, lanzó un ataque devastador. El villano se esforzó por huir, gritando que nada de esto era su culpa. Pero antes de que pudiera escapar, una de las bestias masivas del bosque lo acorraló. Sin espacio para correr, la criatura lo destrozó sin piedad, sin darle ninguna oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. La colosal serpiente comenzó a mutar, transformándose en una monstruosidad dorada radiante. El mayordomo corrió al lado de los niños, revisando al protagonista y asegurando a los demás que aún estaba vivo a pesar de sus heridas. El abuelo elogió a las chicas por su valentía y declaró que la serpiente había madurado hasta el momento perfecto para que reclamaran su raro tesoro. Pero en ese instante, la realización lo golpeó. Estas nobles familias habían estado usando deliberadamente a civiles inocentes como carne de cañón, sacrificándolos para evolucionar a estas aterradoras bestias. Resueltos, el abuelo y su hijo se prepararon para enfrentarse a la serpiente dorada. Su choque encendió una explosión cataclísmica de energía carmesí que atravesó el bosque en una explosión ensordecedora. Fuera del humo, dos figuras sombrías emergieron mientras los niños se acurrucaban a una distancia segura observando con ojos temerosos y abiertos. Justo después de eso, el abuelo y el padre dan un paso adelante con el tesoro de la poderosa bestia dorada que acababa de ser derrotada. El anciano sonríe comentando que la cosecha de hoy había resultado mucho más rica de lo que jamás había imaginado. Sin perder tiempo, ordena al mayordomo que escolte a las dos chicas y recoja los materiales sobrantes para el almacén. En su mente, el anciano intrigante ya está tramando, mezclando restos inútiles con artículos decentes para venderlos baratos a cazadores promedio, mientras guarda los tesoros de alto grado para desangrar a los escuadrones de élite con precios exorbitantes. Luego le pasa el saco de veneno a su hijo, diciéndole que lo use como moneda de cambio para forjar nuevas conexiones poderosas. El padre acepta con una sonrisa astuta grabada en su rostro. A continuación, el abuelo entrega el cuerno de serpiente plateada, indicando que se envía a la casa de subastas al tiempo que declara que las escamas se convertirán en tesoros protectores para su amado nieto. Al escuchar todo esto, el joven protagonista solo puede mirar confundido, incapaz de comprender la forma retorcida en que su familia maneja las cosas.
El mayordomo se inclina profundamente, comprometiéndose a cumplir las órdenes de su amo sin falta. Pero entonces, el padre del niño interviene, pidiéndole a su padre que le entregue la esencia del rey serpiente. El anciano frunce el ceño con molestia, murmurando que su hijo ya tiene una buena esposa capaz de proporcionarle una esencia poderosa e ilimitada. En ese mismo momento, la madre del protagonista se acerca pensando, ¿no soy más que una herramienta para ellos? Desde atrás, el protagonista y sus hermanas observan en silencio la tensa escena que se desarrolla. Los ojos del padre se abren con sorpresa antes de que su mirada se baje, deteniéndose en la esencia de su esposa. Su expresión se tuerce con ira, sus pensamientos se oscurecen, ella nunca me lo entregará fácilmente. Entonces sus ojos se dirigen hacia su hijo, para encontrarse con la mirada aguda del protagonista, como si declarara sin palabras, nunca compartiré mi leche con nadie. Entonces, sin dudarlo, el abuelo lanza la esencia de serpiente hacia el mayordomo. Atrapándola sin esfuerzo, el mayordomo está asombrado por el poder abrumador que irradia la esfera. El jefe de familia afirma con calma que el hijo mayor de su mayordomo está evolucionando actualmente y esta esencia le será útil. Cayendo de rodillas, el leal sirviente agradece a su amo con reverencia, prometiendo devoción eterna al clan. Días después, la escena se traslada a la gran mansión Luplon bajo el cielo estrellado. Dentro, el joven protagonista está sentado en su habitación sosteniendo un colgante misterioso. Una de sus hermanas entra y le informa que a Swan también se le ha asignado ahora como su doncella. Casi en cola, las dos chicas aparecen ante él con uniformes de sirvienta impecable sonriendo cálidamente a su hermano. Volviendo a mirar el colgante, un mensaje del sistema parpadea ante sus ojos confirmando que ha recibido un tesoro defensivo de rango A. Al notar su expresión, una de las chicas pregunta con preocupación si algo anda mal. Pero antes de que pueda insistir, los ojos del chico brillan con relámpagos. Canalizando su habilidad, libera una oleada de energía amarilla directamente en el colgante. Una explosión brillante surge de su habitación disparándose por la ventana hacia el cielo nocturno. Ambas hermanas se quedan boquiabiertas con incredulidad, atónitas por la pura fuerza que su hermano acaba de mostrar. Y, sin embargo, cuando el brillo se desvanece, el colgante permanece impecable sin un solo rasguño. El chico lo aprieta en su mano, sumido en sus pensamientos. Esta pequeña prueba demuestra lo que sospechaba desde el principio, que las bestias pueden evolucionar devorando humanos despiertos. También confirma la fea verdad. Las familias nobles usan deliberadamente a la gente corriente como cebo, explotándolos para cosechar recursos raros y equipamiento exclusivo mientras fingen ser sus protectores. Las mismas lecciones que se imparten en la academia no son más que mentiras. Furioso por esta hipocresía, el protagonista aprieta los puños, con los ojos encendidos de determinación. Las dos hermanas miran a su hermano menor y le preguntan si la información es realmente tan importante. Poniéndose serio, el protagonista explica que solo ahora ha empezado a darse cuenta de lo peligroso que puede ser la ignorancia. Tomando suavemente la cara de su hermana, les dice que a partir de ahora, deben confiar en la influencia de la familia Liu para reunir inteligencia. Con expresiones resueltas, ambas chicas asienten y están de acuerdo en seguir su ejemplo. Momentos después, cambia la conversación y le pregunta a Juan por qué había estado viajando con ese supuesto equipo divino. Ella duda, incapaz de responder de inmediato. La otra hermana insiste, expresando su propia pregunta, ¿por qué el poder de Swan es tan inusualmente fuerte? La chica pelirroja se queda en silencio, incapaz de responder, mientras que la más joven simplemente la mira con intensidad inquebrantable. El protagonista entonces menciona otro nombre, Sansan. Al oírlo, Swan se congela, con todo el cuerpo tenso. Las lágrimas brotan en sus ojos, y lucha por explicar lo que le pasó a su hermana desaparecida. Abrumada por el dolor, se derrumba en el suelo, sollozando sin control. Antes de que sus gritos puedan llamar la atención, el chico rápidamente le cubre la boca y le advierte que guarde silencio. Una vez que se calma un poco, se sienta en el borde de la cama, todavía temblorosa, y comienza a recordar el doloroso recuerdo. Explica que el día que su hermana desapareció, había salido a buscar a su hermano y nunca regresó. La escena cambia a un flashback. La pequeña Swan se sienta sola, mirando con anhelo un trozo de pastel, con la mano alcanzando la cereza de encima. Sus tristes ojos reflejan lo mucho que echa de menos a sus hermanos, esperando que vuelvan a casa. Finalmente, decide ir a buscarlos ella misma. Vaga por la oscura casa vacía, llamando suavemente el nombre de Sanson. El miedo se apodera de ella mientras corre por un pasillo sombrío, rogándole a su hermana menor que deje de esconderse y salga. De vuelta en el presente, el protagonista se queda atónito al escuchar que Sanson en realidad había huido de casa. Swan continúa explicando que desde la azotea presenció algo aterrador. La marea de bestias no fue un desastre natural en absoluto, sino obra de una persona maliciosa.
Su memoria la muestra corriendo frenéticamente por los tejados llamando desesperadamente el nombre de Samson. En un momento dado, golpea una puerta cerrada rogando a su hermana pequeña que escape rápidamente. Pero entonces, su rostro se tuerce en puro terror al mirar hacia un lado, dándose cuenta de que no está sola. En la azotea, Swan vislumbró una extraña figura de pie bajo la luna llena. El rostro del hombre estaba envuelto en la oscuridad, pero sus penetrantes ojos rojos brillaban ominosamente. Levantando un bastón que irradiaba poder, lo golpeó con fuerza contra el suelo. En un instante, una onda masiva de energía se propagó hacia afuera. Un gigantesco círculo mágico carmesí apareció debajo de él, su inquietante brillo iluminando la noche. Desde su núcleo, un brillante rayo de luz roja se disparó hacia el cielo, abriendo una grieta en los cielos. Lo que surgió fue aterrador, un colosal ojo reptiliano mirando hacia abajo a través del portal. Swan se congeló de terror mientras la puerta roja arremolinada se expandía, y desde sus profundidades brotaban ola tras ola de bestias demoníacas. Su memoria la muestra de pie impotente mientras monstruosas criaturas pululaban por la ciudad, destruyendo todo a su paso. Entre ellos había un lobo demoníaco salvaje que comenzó a cazarla. Justo cuando el escape parecía imposible, un panel brillante apareció ante sus ojos. El sistema la había elegido. Declaró que había despertado una habilidad divina de cultivo corporal. Siguiendo su guía, dio un salto desesperado, elevándose por los tejados de una manera que nunca antes había hecho. Ese salto le salvó la vida. De vuelta en el presente, Swan explica cómo corrió sin cesar hasta que finalmente se encontró con el equipo de subyugación que la acogió. Al escuchar su historia, el protagonista se queda sin palabras, otro sistema, otro despertar milagroso. Ip sugiere que si cada uno de ellos ha recibido un sistema, entonces tal vez Samson también lo tenga. Y si eso es cierto, todavía podría estar viva en alguna parte. El chico asiente, declarando que usarán la influencia de la familia Liu para buscar cualquier rastro de su hermana desaparecida. Justo entonces, Swan admite vacilante que su sistema le dio una nueva tarea, y venía con una recompensa. Sin previo aviso, levanta a su hermano en sus brazos. Los ojos del protagonista se abren con pánico, recordando instantáneamente lo que sucedió la última vez. Sus hermanas, sin embargo, están encantadas. Riendo mientras se apresuran a marcharse, explican la nueva misión del sistema, darle un baño a su hermano menor. Después de eso, las dos hermanas arrastraron al protagonista a la zona de lavado para un baño. La hermana pelirroja lo levantó en el aire, bromeando diciendo que así era como se veía un elefantito, mientras que el pobre chico gritaba avergonzado. A un lado, la hermana de pelo blanco no podía dejar de reírse de la escena. Pero entonces, a la pelirroja de repente se le ocurrió una idea traviesa para evitar que su hermano protestara más. Con una sonrisa malvada, le dio un golpecito a su elefante. Una fuerte sacudida de dolor recorrió el cuerpo del protagonista, dejándolo sin palabras y humillado. Momentos después, se sentó en la bañera, enfurruñado y llorando por dentro mientras las hermanas lo lavaban cuidadosamente, sonriendo todo el tiempo. Pronto, se unieron a él en la bañera, chapoteando y jugando con el agua mientras él se relajaba lentamente. Después del baño, las hermanas lo abrazaron con fuerza, elogiando lo buen chico que había sido. Pero el protagonista respondió bruscamente, quejándose de que habían cambiado. De repente, la hermana pelirroja se quedó helada, su expresión alegre desapareció y fue reemplazada por una de puro pavor. El protagonista notó inmediatamente su reacción y le preguntó ansiosamente qué pasaba. Con un dedo tembloroso, señaló hacia adelante, su voz temblaba al revelar que la marea de bestias había sido causada por ese hombre. La revelación dejó atónitos tanto al protagonista como a su otra hermana. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, el mayordomo caminaba junto a un hombre severo con una cicatriz en la cara. La cámara se acerca para mostrar su mirada fría e intimidante. En un flashback, la chica pelirroja recordó haber visto al mismo hombre en una azotea la noche en que comenzó la marea de bestias. En su memoria, levantó su bastón, conjuró un enorme círculo mágico brillante y abrió el cielo. De esa grieta surgió un ojo reptiliano gigante que la llenó de terror. Volviendo al presente, el protagonista declaró audazmente que era el hijo del futuro jefe de familia, diciéndoles a sus hermanas que no entraran en pánico. Con eso, los tres continuaron por el pasillo. Cuando los dos hombres pasaron junto a ellos, el protagonista los miró con aguda sospecha. Su hermana pelirroja, sin embargo, temblaba de miedo, incapaz de ocultar su reacción. El hombre de la cicatriz notó su inquietud pero no dijo nada. Forzando sonrisas nerviosas, las hermanas saludaron al mayordomo cortésmente. El mayordomo luego se inclinó respetuosamente ante el protagonista, dirigiéndose a él como joven maestro Wong. La expresión del chico se endureció mientras observaba en silencio a los dos hombres caminar más adelante por el pasillo. Pronto, llegaron a una pesada puerta de madera.
El mayordomo anunció que Joken había regresado para reunirse con el amo de la casa. Al darse cuenta de que era la sala de reuniones, el protagonista decidió escuchar a escondidas. Su hermana preocupada dijo en voz alta que podrían ser atrapados, pero él la tranquilizó con calma y confianza, insinuando que ya tenía un plan. Con silenciosa determinación, los hermanos se acercaron sigilosamente a la puerta, listos para escuchar. El protagonista de repente abre la puerta, irrumpiendo en la sala de reuniones con sus hermanas justo detrás de él. Sus hermanas gritan que no se le permite entrar, pero ya es demasiado tarde. Dentro, su abuelo se sienta tranquilamente en su escritorio con el mayordomo y el hombre de la cara marcada de pie frente a él. Los tres giran la cabeza sorprendidos por la inesperada intrusión. Las hermanas inmediatamente se inclinan y se disculpan, explicando nerviosamente que intentaron detener al joven maestro pero no pudieron retenerlo. El chico, sin embargo, no presta atención a sus palabras. En cambio, corre directamente hacia el escritorio con los brazos abiertos, llamando a su abuelo. Sonriendo cálidamente, el jefe de la familia Liu agita la mano, despidiendo a las chicas de la habitación e invita a su nieto a acercarse. Subiendo al niño a su regazo, comienza a hablar con orgullo sobre la fuerza e influencia de su familia. Su expresión luego se vuelve seria cuando pregunta sobre las recientes mareas de bestias. El mayordomo y el hombre de la cicatriz se mantienen atentos, escuchando con cuidado. El hombre de la cicatriz informa que ya se han localizado nuevos grupos de bestias y podrían atacar en cualquier momento. Al escuchar esto, la cara del protagonista se tuerce de ira. En ese instante, se da cuenta de que la academia ha estado engañando a todos, mintiendo sobre que las mareas son desastres naturales mientras envía a los estudiantes directamente a un peligro que amenaza sus vidas. Un flashback reproduce en su mente a un maestro afirmando que las mareas de bestias son sucesos naturales, insistiendo en que los despiertos existen para proteger a los débiles. Volviendo a la reunión, el mayordomo anuncia que ya ha dispuesto que el gremio publique misiones bien remuneradas. La promesa de ricas recompensas atraerá a innumerables equipos directamente a la trampa. El abuelo lo elogia, recordando a todos que la familia del mayordomo ha servido lealmente a la familia Liu durante 3 generaciones. Con un gesto de satisfacción, agrega que está muy contento con su servicio. En ese momento, el mayordomo le hace una señal discreta al hombre de la cara marcada, quien al instante comprende. Cayendo de rodillas, el hombre promete su lealtad declarando que es un honor trabajar para la familia Liu. El mayordomo luego expresa gratitud por la generosidad del amo, agradeciéndole por el regalo que le permitió a su hijo alcanzar el rango B máximo. El jefe de familia sonríe, ordenando a ambos hombres que sigan adelante con el plan de la marea de bestias exactamente como se acordó. El hombre de la cicatriz permanece arrodillado, aceptando el comando sin dudarlo. Pero el abuelo no se detiene ahí. También ordena que se hagan los preparativos para equipos caros y entretenimiento lujoso para que estén listos para los sobrevivientes. Un flashback muestra a una versión más joven del jefe de familia descansando en una fuente termal rodeado de mujeres, mientras una sirvienta observa en secreto desde las sombras. Inclinándose profundamente, el mayordomo acepta cada orden sin cuestionar. Al caer la noche, la gran mansión de la familia Lu brilla bajo la luz de la luna. De vuelta en su habitación privada, el protagonista explica el cruel plan de la familia a sus hermanas. Él revela cómo la familia Lu manipula las mareas de bestias, abriendo portales, usando a personas ordinarias como cebo y enviando a los despiertos a pelear. Al hacerlo, recolectan montañas de valiosos recursos para sí mismos. Su hermana, horrorizada, exige saber cómo pueden ser tan desalmados, preguntando si esas personas no se consideran humanas. Con una mirada sombría, el protagonista responde que a los ojos de los nobles, ellos mismos son los únicos verdaderos humanos. Todos los demás, nada más que ganado. La hermana pelirroja sugiere exponer el plan de la familia Liu a todos, pero el protagonista rápidamente rechaza esa idea. Explica que incluso si dijeran la verdad, nadie les creería. Esa respuesta deja a ambas chicas inquietas y se dirigen a su hermano menor preguntándole qué deberían hacer en su lugar. Con una mirada decidida, el chico declara que van a aplastar a los lacayos de la familia Liu y poner fin a las mareas de bestias. Él indica a sus hermanas que se acerquen y las dos se inclinan mientras él comienza a susurrar. El protagonista expone cuidadosamente su plan mientras ellas escuchan con toda su atención. Después de explicar todo, pregunta si entendieron. Las chicas asienten, pero sus expresiones aún están tensas mientras cuestionan si realmente pueden superar a enemigos tan poderosos. Con confianza, el protagonista les recuerda que todavía tienen 3 semanas para prepararse. El plan comenzará a finales de mes. Levantando su biberón, insiste en que necesitarán volverse más fuertes antes de entonces. Su hermana lo mira fijamente, confundida sobre lo que quiere decir, pero en ese momento, él y la chica de cabello blanco intercambian una mirada cómplice. Sin dudarlo, le mete el biberón en la boca a la pelirroja,
tomándola completamente desprevenida. Ella traga la leche, e instantáneamente, sus ojos se abren al sentir que su poder se eleva sin ningún entrenamiento. El protagonista sonríe, luego sale corriendo diciendo que también va a tomar un bocado. Mientras las hermanas terminan el resto de la leche, se ve a su madre meditando pacíficamente hasta que su hijo irrumpe repentinamente. Con un suspiro exasperado, ella lo regaña, llamándolo un pequeño mocoso codicioso cuyo apetito nunca parece terminar. 3 semanas después, el protagonista estudia una brillante pantalla del sistema, preguntándose si ha alcanzado su límite. Aparece una nueva notificación informándole de una nueva habilidad. Murmura con incredulidad, preguntándose si está a punto de convertirse en un anfitrión. Por un momento, incluso considera si recuperar su fuerza significaría pasar por otros 9 meses en el útero. Pero luego se da cuenta de que esta nueva habilidad no se trata solo de supervivencia, también se puede usar como un arma mortal. El sistema le muestra una ilustración, que revela cómo la técnica se puede desatar directamente contra sus enemigos. Entonces la puerta se abre y, de repente, ambas hermanas entran, sus expresiones son nítidas y decididas, listas para comenzar el plan.